Creo que ya estamos en vivo. Ahí chécalo, por favor, Sergio. A ver. Sí, ya me aparece la transmisión. Perfecto. Sí, y sí se escucha. Con eso. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos los que están por aquí ya escuchándonos. Buenos días, tardes o noches a quienes nos están escuchando en la repetición, porque este video quedó colgado aquí en nuestra página de Devenir. Y pues bueno, sean bienvenidos todos. Un gusto poder estar aquí con mi buen amigo y colega Sergio Alberto Vázquez. Sergio, un gusto poder estar aquí. Bienvenido. Gracias, Juan de, por supuesto. Sí, el gusto es mutuo. Ya nos ausentamos el mes de mayo de nuestros habituales Facebook Live que habíamos retomado este año. Ahora traemos un tema bastante interesante, ¿no? De un texto que cumple sus 100 años. Y también traemos bastantes novedades, ¿verdad, Juan de? Para los Claro. próximos meses de trabajo. Justamente retomar uno de los lives de mayo que por ahí habían quedado pendientes con nuestra querida colega Elena Bravo. Ya les daremos pronto más información. Pero bueno, por lo pronto un gusto, Juan de. Ya nos hacía falta sentarnos nuevamente a charlar algo tú y yo, ¿no crees? Así es, mi Sergio. Y sí, efectivamente, muchas actividades que estén todos por favor al pendiente de nuestras redes, Facebook, Instagram, sobre todo esas dos que son las que trabajamos más, la parte de la publicidad de las actividades que vamos ofreciéndoles a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy es, como nos comentaba Sergio, nuestra charla mensual. Y pues bueno, quisimos, como bien lo dice Sergio, tomar el festejo, la conmemoración de los 100 años de la cuestión del psicoanálisis profano, un texto de 1926, ya iba a decir 1800, 1926. Y bueno, la cuestión la vamos a ir platicando con el mismo estilo que ustedes ya conocen, los que ya nos han escuchado en algunas otras charlas con algunos colegas y demás. Será darnos un tiempo, en este caso a Sergio y posteriormente a mi persona, de pues hablar un poquito de algo que preparamos con relación a este texto y posterior a eso, pues bueno, dar paso a la charla de acuerdo a lo que cada uno pues escuchó del otro, coincidencias, diferencias y demás, y por qué no también darle paso a las cuestiones o reflexiones o preguntas que surjan a partir de la escucha de todo lo que nos acompañan. Así que pues si ustedes son gustosos pueden participar y pues también tomamos sus comentarios para enriquecer la charla o retroalimentar. Entonces, pues bueno, sin más miramentos, sin más indicaciones, Sergio, te cedo la palabra, amigo, colega. Adelante, ¿qué nos preparaste tú para el día de hoy con respecto a Psicoanálisis profano de 1926 de Sigmund Freud? Sí, gracias, Juan de. Y bueno, agregar esto que también me parece muy interesante, ¿no? Que lo comenzamos a hacer con una charla en octubre, me parece, donde tomábamos un texto en concreto y luego compartíamos nuestra experiencia de lectura, ¿no? Que lo pudimos hacer con Horacio y Ramón. Y me pareció muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante replicarlo acá contigo, Juan de, porque siempre me parece muy interesante también conocer tu lectura, ¿no? Y bueno, en primera instancia, ¿no? Una vez que he releído el texto de Freud, pues por supuesto brincó a mí una curiosidad
por nutrirme un poco más del contexto en el que surge este texto en particular, ¿no? Que vaya desde el título, no decepciona eh, a todos los ávidos lectores del psicoanálisis, ¿no? Respecto al dramatismo como tal de llamar a este análisis profano, ¿no? Al analista profanador también. Entonces, bueno, como que todo ese misticismo alrededor del título y demás comienza a generar o a llamar la atención, ¿no? Y pues bueno, me gustaría comenzar platicándoles esto, ¿no? Nosotros podemos darnos una idea por lo que Freud escribe en el apéndice del mismo texto, ¿no? Donde nos dice que esta escritura pues es motivada por un suceso que viene a ser bastante importante en la historia del movimiento psicoanalítico, que es una denuncia frente a un colega, ¿no? Muy querido de Freud, a un pupilo brillante que es Theodor Reik, y de alguna manera él construye este texto tratando de dar respuesta a todo lo que se genera alrededor de este acontecimiento, ¿no? Para mí viene a ser bastante simbólico y muy importante lo que se pone en juego a esto, porque nos habla de que el psicoanálisis ya no es una disciplina que solo unos cuantos practicaban, ¿no? Sino que ya era del interés no solamente de los adeptos al psicoanálisis, sino de instancias públicas, ¿no? Es decir, de personas dedicadas a la salud y demás, el hecho de preguntarse si el psicoanálisis era una rama de la medicina, si debía de formar parte digamos, el gremio médico también, los analistas de alguna manera. Entonces, me parece que es uno de estos primeros encuentros que va a tener el psicoanálisis con el hecho de toparse con el afuera, ¿no? Es decir, fuera del círculo analítico, ese punto de la realidad, ¿no? Y entonces Freud trata de responder a esta cuestión. Y bueno, un poco de contexto también sobre este personaje que es Theodor Reik. La cosa se da porque Theodor Reik estudia literatura y se doctora en filosofía, ¿no? Es decir, no contaba con la formación clásica digamos, de los contemporáneos de Freud, donde todo el círculo eran médicos, ¿no? Digamos, en este entonces el psicoanálisis ya se había popularizado y comenzaba a ser estudiado, incluso practicado, como fue el caso de Reik, por personas no médicas, que es, digamos, el connotativo que se le da como lego, ¿no? Es decir, la persona que ejerce el psicoanálisis, pero no es médico, o como se escucha en este texto, el analista profano, ¿no? El análisis profano, es decir, aquel que es practicado por una persona no médica. Para nutrir un poco el contexto de esto, les voy a platicar un poco de lo que encontré en un artículo que me pareció bastante interesante, que se llama El proceso a Theodor Reik, que se publicó en una revista de historia del psicoanálisis, una revista francesa en el año de 1990, y en este artículo van recabando algunos testimonios, ¿no? de personas aledañas a todo este evento, ¿no? Porque, vaya, si nosotros leemos solo el texto de Freud, podemos a lo mejor aminorar un poco la importancia de lo que generó esta denuncia que se hizo a Theodor Reik, ¿no? Pero ya como leyendo o digamos indagando un poquito más al respecto, nos damos cuenta de que fue algo realmente importante para el psicoanálisis, ¿no? Y que a pesar de que Freud se enuncia al respecto, no todos también estuvieron de acuerdo con Freud, ¿no? En este artículo se recaba un primer dato que me gustaría compartirles, que es de un analista también, Karl Kraus, que escribe en octubre de 1926 un artículo titulado Perturbaciones en el turismo local, ¿no?
que de esta manera abre la problemática de Theodor Reik, sin nombrarlo, ¿no? Pero también nos habla un poquito, me pareció muy interesante la cita, del contexto del psicoanálisis en Viena por aquellos años, ¿sí? Entonces, Karl Kraus dice: ya no se puede hoy negar que el aumento del número de turistas no se debe hasta cierto punto al psicoanálisis. O sea, a mí me llamó la atención porque, bueno, siempre se nos dice de alguna manera que, y que en parte lo que es cierto, por supuesto, de lo impopular que es el psicoanálisis. Pero viene a ser muy interesante estos testimonios en el ámbito histórico, de decir, a Viena iban muchas personas, ¿no?, de todo el mundo interesadas en hacer un análisis o en formarse en psicoanálisis, ¿no? Tanto así que nos dice este autor, ¿no? No podemos negar que hay tanto extranjero que se ve interesado en el psicoanálisis y viene exclusivamente a ello, ¿no? Continúa el texto. Esto no excluye, naturalmente, ciertos malos entendidos, como aquel que incitó al cónsul de los Estados Unidos a atacar a un especialista del alma, porque en un caso preciso estimaba que los honorarios percibidos de parte de un cliente del hotel no guardaban relación con el éxito de la cura. Ahí ya nos dan otros datos del denunciante, digamos, de Theodor Reik, ¿sí? Especialista del alma es Theodor Reik, ¿no? Digamos, el personaje principal de este, o el aludido principal de este texto. Lo que sucede justamente es que Reik atiende a un paciente que venía de Estados Unidos. La cura no es exitosa, inclusive se nos dice que después de unas cuantas sesiones este paciente tuvo algunos episodios psicóticos, ¿no? Y entonces es este personaje el que hace la denuncia frente a Reik y, digamos, las instituciones médicas de Viena, digamos, ¿qué fue lo que le llamó la atención a Freud? No es que atacaran o denunciaran la cuestión de Reik respecto a cómo llevó el análisis, ¿no?, sino que se basó en el hecho de que Reik no era médico, ¿sí? Que es lo que trata de trabajar Freud en el texto, ¿sí? Inclusive ahí es mencionado, ¿no?, que en todo caso debería de crearse una asociación especializada a partir de la Asociación Psicoanalítica de Viena, que fuera capaz de interceder en estas cuestiones, de decir si se llevó a cabo o no un análisis, digamos, óptimo según las condiciones y demás. Y entonces hubo muchas reacciones a partir de esta denuncia. Finalmente, Reik termina por no continuar ejerciendo el psicoanálisis, ¿no?, de la manera clínica, ¿no?, podríamos decirlo así, pero este evento desencadena un cúmulo de desacuerdos dentro del mismo círculo psicoanalítico. Si bien Freud en el texto podríamos decir que es bastante... trata de ser, como él lo dice, muy imparcial, ¿no?, y bastante ceñido a las leyes y normas, ¿no?, porque en un principio él dice, si nos basamos únicamente en lo que es legal aquí en Viena, pues la discusión terminaría muy rápido, ¿no? Simplemente no es permitida el ejercicio del análisis aquí, porque aquí es necesario contar el título médico para cualquier enfermo de los nervios, como se le llamaba en aquel momento, ¿no? Sin embargo, comienza a problematizarme, eso me parece muy correcto en la cuestión de Freud. Sin embargo, en otros países recae sobre el paciente el hecho de con quién quiere dirigir su cura, sea médico o no sea médico. Entonces ahí abre la cuestión, el hecho de decir, entonces realmente, ¿qué es lo que posibilita un análisis en primer lugar? ¿Y qué posibilita a alguien a formarse y ser analista, ¿no? Que ya hablaremos de ello un poco más adelante. Hay distintos altercados en medio de esto, ¿no? Porque hay muchos que alzan la voz frente a este texto de Freud que no están del todo de acuerdo en
en el hecho de decir, porque Freud un tanto concluye que no necesariamente tendría que ser médico aquel el que ejerce el análisis. Incluso Freud dice que es menos conveniente la formación universitaria médica para convertirse en psicoanalista. Él propone otra clase de formación que piensa puede ser más beneficiosa para aquel que se está formando en análisis, ¿no? Entonces concluye, no es necesario, e incluso dice que puede ser perjudicial la formación universitaria como médico de alguna forma, ¿no? Y entonces responden, por supuesto, analistas formados en la medicina en contra de esto, ¿no? Uno de los más famosos, que también fue un personaje bastante controversial en su momento, ya le dedicaremos algún espacio a hablar de él, que es Wilhelm Stekel, ¿no? Él rápidamente dirige una asociación de analistas médicos, ¿no? Tal cual así es llamada, y comienza a escribir distintos artículos tratando de responder a este escrito que Freud publica, ¿sí? Comienza a problematizar de manera muy interesante también este sujeto, ¿no? Comienza a hablar de ciertos casos digamos, de fracasos en la cura de algunos analistas no médicos, ¿no? Por supuesto. Menciona el caso de Hugh Helmont, ¿no? Muy, muy interesante y trágico lo que se platica en este caso, que habría que problematizarlo en ese sentido, ¿no? Pero que lo toma como un ejemplo de los peligros de un analista que no es médico, ¿no? Para los que no lo sepan, lo que sucede en este caso con esta analista, ella, si mal no recuerdo, era pedagoga, atiende a algunos pacientes, tanto niños y adolescentes, de hecho es precursora del análisis con niños, y finalmente un adolescente que además me parece tenía un parentesco con ella, creo que era su sobrino, una cosa así, termina por asesinarlo, ¿no? Entonces Stekel problematiza ese caso y dice, un médico de alguna manera pudo haber visto que esta problemática, la patología del sujeto, lo llevaba a tal lado, y entonces si hubiera tenido la información de que tiene un médico, hubiera podido ver estas cosas, ¿no? Y por mencionar una de los digamos, argumentos en contra de esto que Freud trabajaba, ¿no? Que Freud decía o defendía, ¿sí? Permítanme. Bueno, hasta ahí, Juan de, ¿vamos bien? ¿Hay alguna cosilla que te gustaría comentar hasta acá? Pues mira, aprovecho, justo estaba haciendo unas notas de dos cuestiones que habías comentado. Por un lado, como que dejar en el tintero esto, como remarcarlo más, esto que decías, bueno, era un problema dentro de la institución psicoanalítica, ¿no? O sea, uno pensaría, los adeptos a Freud estaban de acuerdo con todo lo que decía el amo y señor del psicoanálisis, pero pues no era así, ¿no? Había un problema dentro de las filas de los propios psicoanalistas, quienes estaban de acuerdo y quienes no estaban de acuerdo. Entonces, no solo es un problema que viniera desde afuera, ¿no? Desde otras, que también lo era, ¿no? También, sobre todo en Estados Unidos, ya lo comentaremos, las ciencias médicas sí tenían un problema con el psicoanálisis en función de esto, pero también era un problema a nivel interno. Eso solo recalcarlo. Y en esta diferencia que haces entre lo que me parece muy puntual, ¿no? Que Freud se da cuenta de por qué se están preocupando por la formación médica y no se están preocupando por la formación como psicoanalistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falló? La formación, o sea, la que no tuvieron médicamente hablando, o que no están preparados lo suficientemente bien como para ejercer la profesión de analista, ¿no? Para llevar a cabo un análisis. Y aquí creo que el apunte sería diferenciar justamente otro concepto por ahí que hay en otro texto freudiano, que es el análisis salvaje, el psicoanálisis salvaje, ¿no? Hacer una distinción entre psicoanálisis profano, psicoanálisis salvaje, en donde justamente el psicoanálisis salvaje es tal vez el que
le preocupa más a Freud. O sea, analistas que están haciendo barbaridades en nombre del psicoanálisis, pero que no, justamente no se adecúan a una formación y a unos criterios que evidentemente Freud va a ver necesario estipular. Sí, inclusive en el mismo texto, Freud parece que un tanto en tono burlón, ¿no? Respondiendo a esto que dice, primero mencionan que tal vez el psicoanálisis ni siquiera funciona, ¿no? Ni siquiera funciona y ahora están muy preocupados en que puede perjudicar también. Entonces, le llama eso la atención a él mismo, ¿no? Creo que de manera muy temprana, creo que, no sé tú qué pienses, Juan de, pero como que Freud sí no estaba muy preparado para el impacto que estaba teniendo el psicoanálisis en determinados momentos, ¿no? Como que se veía sorprendido sí, sí, sí. Creo que incluso tiene mucho que ver con que estaba más adecuado a la repugnancia en contra del psicoanálisis, ¿no? O sea, al rechazo justamente del psicoanálisis como tal, aunque evidentemente su lucha, su combate era para que el psicoanálisis pudiera, digamos, ser aceptado no como hijo ni súbdito de estos saberes, sino como un saber científico separado de estos, pero con el mismo digamos, pues nivel de importancia, vamos a decirlo así, creo que sí, efectivamente, no estaba más acostumbrado al rechazo a que de repente muchos quisieran, digamos, o que incluso él lo dice al principio, ¿no? Al principio justamente a nadie le interesaba qué estamos haciendo, porque en realidad solamente se rechazaba el psicoanálisis y se habría que pensar en que no existiera. Lo interesante de este momento en el que estamos hablando es que, como bien lo apuntabas tú, ya había personas que digamos, se adherían a las teorías psicoanalíticas y opinaban tal vez, no, incluso médicos, que había ciertas circunstancias en las cuales era aplicable el psicoanálisis. Entonces ya, aunque no fuera del todo como un abrazar al psicoanálisis, al menos ya no era como este rechazo, ¿no? Sino que y entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí necesitamos ver quién lo está haciendo, dónde lo están estudiando, cómo opera, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, tal vez sí agarró medio descuidado al buen Freud, ¿no? Sí, 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 sí. E incluso él lo menciona, ¿no? Porque le sorprende el hecho de, en un principio, ser rechazado por los médicos y ahora los médicos están cuidando su lugar como analistas, ¿no? Entonces eso también resulta como interesante. Y bueno, otro dato que me pareció muy importante, ¿no? que dije, órale, qué original el buen Freud, y qué capacidad dramática de escritura, porque Freud, cuando sucede esto con Reich, obviamente él quiere protegerlo de alguna manera, ¿no? E envía un par de cartas a un ministro de justicia que estaba encargado como de la cuestión, ¿no? Que finalmente tengo entendido que no pasó a ningún tipo de juicio, sino que simplemente se armó un expediente y no avanzó a más el caso, ¿no? Pero... Se estimó, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, y entonces Freud le escribe a este ministro y él dice que basándose en las respuestas de este ministro, él trató de personificarlo en este juez imparcial con el que dialoga en este texto, ¿no? De análisis profano. Pero bueno, les estaba platicando de esto de Wilhelm Steckel, ¿no? Que es uno de los detractores un poco de los analistas profanos, y que defiende un poco la posición del analista médico, y hace una observación que me pareció muy curiosa, Juan de, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? Porque claro, todo esto, hasta ahora todos los argumentos que ha dado Steckel, ¿no? Me parece que inclusive este ejemplo que da de Hugh Herman, justamente no radica si era la formación del médico o no, ¿no? Si era médico o no, sino que eso le podía pasar a cualquier analista, ¿no? Y que en eso no radicaba la importancia, ¿no? Pero esta observación que hace me llamó la atención porque él dice algo así como que
porque escribe varios textos, ¿no? Del sabotaje en psicoanálisis, de los problemas de los psicoanalistas profanos y cosas así. Incluso antes de esto sucedió con Rey, ¿no? Me parece que hay un texto de 1922 donde él ya hablaba de esto, pero hace una observación donde dice que hay un peligro porque él pensaba que estos analistas no médicos volvían automática la técnica analítica, una cosa así. Es decir, que hacían del análisis una cuestión meramente, pues sí, como un aparato técnico, ¿no? Cosa que a mí me parece que, nuevamente, podría pasar como al analista médico como al no médico, pero que a día de hoy podría traducirse como un tanto un ideal terapéutico de repente, ¿no? Es decir, justamente buscamos esa tecnificación de qué decir frente a tal momento, ¿no? Cómo proceder con tal diagnóstico, con tal patología. Y yo digo, pues bueno, esa crítica me parece muy interesante, no por decir que solamente los que caían en ese problema fueran los analistas profanos, sino que es algo que a mi parecer de repente puede perseguir, por supuesto, a día de hoy aún más, la psicoterapia en general, ¿no? La psicología enfocada a la clínica, ¿no? Estos pasos a seguir 1, 2 y 3 para actuar en determinado momento, ¿no? Y fíjate que justo también puede tener que ver esto que estás diciendo ahorita que lo mencionas, Sergio, con algo que también se apunta aquí en el texto, ¿no? Y que es esta cuestión que advierte Freud ya desde el inicio del texto, que entonces él va a empezar su exposición sobre el núcleo, digamos, central de la teoría psicoanalítica, pero que la va a exponer dogmáticamente, sin el ánimo de que esto tenga pretensiones de que sea una teoría completa y cerrada. Recordemos que por definición el psicoanálisis es una teoría, una técnica y un método de investigación. Y generalmente uno como que deja de lado el rollo del método de investigación, pero justamente ese es el que salvaguarda a la teoría de quedar cerrada, ¿sí? Porque si el psicoanálisis es un método de investigación, quiere decir que el edificio teórico psicoanalítico jamás se cierra, jamás está completado, porque finalmente la cuestión de seguir investigando abre posibilidades a seguir reflexionando, pensando, y bueno, eso está muy claro con todos los caminos que siguió los desarrollos postfreudianos y los caminos que siguen siguiendo actualmente el psicoanálisis relacional y otros tantos más psicoanálisis que de repente aparecen, ¿no? Entonces, esto que mencionas me hace mucho sentido justamente entendiendo esto. Si yo automatizo la técnica, obturo la reflexión, la investigación, ¿no? La detengo, por así decirlo, ¿no? Y por definición el psicoanálisis entonces no es justamente una teoría que esté cerrada y que ya podamos automatizar de esta forma, por ejemplo. Me gustó mucho tu comentario, Juan, de este recorte sobre el modelo de investigación, justo porque me parece uno de los intereses de Freud en este texto, ¿no? Sí llega un momento de inclusive ser más comprensible frente a que creo que condensa muchas cosas en este personaje ficticio del juez imparcial, ¿no? Creo que en efecto se inspiró en este ministro, pero también en muchas réplicas que se pudieran hacer frente al psicoanálisis, ¿no? Entonces sí, me parece que este reporte que haces es muy bueno porque nos habla también del estatuto de cómo se piensa el psicoanálisis como disciplina y como posible ciencia, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, además, sumado a esto último que mencionas, este texto a mí también me pareció que nos invita a abrirle paso a la crítica, ¿sí? A abrirle paso a la crítica, a tomarla en serio y a darnos la oportunidad de pensarla, reflexionarla y refutarla si es posible, fundamentar lo que haya que fundamentar y como buen método de investigación desechar lo que ya no opere, ¿no? Y aplicado a Freud, aplicado a Lacan, aplicado a cualquier vaca sagrada, vamos a decirlo así. Claro.
Sí, es llamativo porque solemos pensar de repente que el mismo Freud o el psicoanálisis en sí mismo de repente fuera mera improvisación, ¿no? Y vaya, pues justamente vemos como en este texto un cuidado muy especial que pone Freud a ello, ¿no? En tratar de explicarlo, en fundamentar cómo es que funciona, ¿no? En este momento para él. Y además que es una cuestión que incomoda. A mí me parece que cuando yo me escucho decirlo, obviamente a cualquiera le gustaría recibir una instrucción que sea garantizada, completa y cerrada, ¿no? Sobre cómo operar su clínica. Me Claro. parece que también incomoda esta posición psicoanalítica, que siempre ha sido justamente la de no saber. Eso no quiere decir que, las cuestiones teóricas que ha desarrollado Freud y que se siguen desarrollando hoy en día no tengan una importancia, relevancia o una función, sino que operan, aunque después tal vez unas se descarten, aunque después surjan otras, etcétera, etcétera. Claro. Sí. Bien, respecto al contexto, Juan de, ¿algo más que quieras agregar hasta este punto? Pues si me das la palabra, tengo sí dos, tres cositas del contexto, como para plantear un panorama como el que estás indicando tú. Me gustó mucho que investigaras la cuestión de Theodore Reik, porque, porque me llamaba la atención y yo me fui por otros rumbos y ya nunca regresé al buen Reik. Ok. Y yo quisiera puntuar algunos aspectos, sobre todo previos al texto este que estamos revisando, el psicoanálisis profano, porque este problema del psicoanálisis profano no es de 1926. Estamos hablando que gran parte de la problemática se dio entre el enfrentamiento de los psicoanalistas norteamericanos, ¿sí? Entonces estamos hablando que Freud visitó Estados Unidos en 1909 y para 1911 ya se había fundado la Asociación Psicoanalítica de Nueva York. Y desde 1911 a los psicoanalistas formados allá no les gustó la idea de integrar en sus filas no médicos. Entonces no es un problema como que se pueda circunscribir a los tiempos en que nace psicoanálisis profano, porque inclusive hay un texto de 1918 que es el de sobre la enseñanza de psicoanálisis en la universidad, donde ya se empieza a discutir justamente algunos trabajos sobre cómo reformar la enseñanza médica, ¿no? Aquí todavía como que se apuntaba a esta cuestión de cómo introducir al psicoanálisis, bueno, primero sí introducir al psicoanálisis a la medicina, a la formación médica, y si sí, de qué forma, y si sí, había que justamente reestructurar la cuestión de la currícula incluso, ¿no? Después, ya cuando hablamos de nuestro texto de 1926, incluso se maneja un ideal, ya no de introducir el psicoanálisis a la universidad o a la formalización médica, sino incluso se habla del ideal de una facultad de psicoanálisis, ¿sí? O sea, que es totalmente independiente, ¿sí? Autónoma a la cuestión de la medicina incluso, ¿no? ¿Sí? Que ya tiene otras cuestiones que más adelante supongo que las diremos, ¿no? Pero entonces en 1918 ya se habla sobre esto, que ahora tal vez lo dejo ahí como puntuadito nada más, como una cuestión, porque la pregunta en aquel entonces era, ¿había que incluir el psicoanálisis en la medicina? Y tal vez ahora la pregunta sería si lo deberíamos incluir en la psicología. Es también uno de los debates muy fuertes, ¿no? Si el psicoanálisis es una psicología, que aquí en el texto Freud dice que sí, aunque dice no de cualquier psicología, no de la psicología anatómica, no de la psicología no sé qué. Claro, él está hablando dentro de su contexto, habrá que pensar la psicología actualmente y las posibilidades de que el psicoanálisis se añada a eso o sea otra cosa completamente diferente, ¿no? Habría que pensarlo. Oye, Juan de, perdona, ahí te interrumpo un poco porque me pareció muy interesante esta acotación que hace Freud también respecto a la psicología, ¿no? Porque también menciona, y lo que sabe la psicología se lo debe más bien a la fisiología, ¿no? Digamos eso que él llama en este contexto la psicología mórbida, ¿no? Entonces, pero conoce muy poco sobre la vida anímica.
Y ahí es donde entra el psicoanálisis. Ahí es donde, porque entonces lo que plantea Freud es que hay un vacío en el saber, tanto del médico como del psicólogo y del psiquiatra. O sea, hay un vacío que justamente el saber del inconsciente viene a llenar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en este texto se promulga la cuestión del Universitas Literatum, que es el estilo de enseñanza que quiere plantear Freud. Se habla de cómo se acercan los interesados en el psicoanálisis en aquel momento, ¿no? A través de la bibliografía psicoanalítica, a través de sesiones científicas, de asociaciones psicoanalíticas y el contacto con gente más experimentada, que bueno, puede ser criticable o no, pero bueno, es la forma en que de alguna manera se podía acceder a una formación. Sabemos por ahí que Lacan da un brinco después, pero algo que quisiera apuntar es que entre este texto de psicoanálisis, sobre la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, de 1918, y el psicoanálisis profano de 1926, pues claro, primero hay 8 años, casi una década de diferencia, ¿no? Por lo tanto, también hay un contexto diferente, ¿sí? Y yo lo que investigué fue que por ahí de los 20, entre los 20, empezaba a ver lo que denominamos historiográficamente la inmigración académica. O sea, por motivos profesionales y académicos, muchos psicoanalistas emigraron a Norteamérica, ¿sí? Después, ya para 1933, con toda la cuestión de la invasión nazi y demás, se da lo que es la inmigración forzada, que también trae otro contexto diferente para con el problema del psicoanálisis profano. Pero estamos hablando de un fenómeno, la inmigración de psicoanalistas europeos a otras partes del mundo, incluidas Norteamérica. Y me voy a centrar en esta parte de Norteamérica porque me parece que tienen un papel muy relevante contextualmente para pensar esto del psicoanálisis profano. Entonces, yo les decía hace un momento, Freud viaja a Estados Unidos a dar las famosas conferencias, a llevar la peste, según Freud, en 1909, ¿sí? Para el 12 de febrero de 1911 se conforma la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, y para 1911, ese mismo año, pero el 9 de mayo, Ernest Jones, el discípulo de Freud, de la biografía de 2 tomos de Freud y demás, inaugura ya la Asociación Psicoanalítica Americana. Digamos que la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York era más local y la Asociación Psicoanalítica Americana regía a nivel nacional las demás asociaciones que se fueran formando. Desde este tiempo inicia el problema del psicoanálisis profano, ¿sí? Y se va a oficializar, fíjense, aquí es este apunte, voy a plantearles contextualmente por fechas qué fue sucediendo. Para 1911, que es donde estamos situados, está lo que llamamos como la semilla de la exclusión, y se da por en aquel entonces, el jefe, digamos, el presidente de la Asociación Psicoanalítica de Nueva York, Abraham Brill, doctor, por supuesto, el doctor Abraham Brill, y él dice que solo los médicos debían ser admitidos en la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, ¿sí? Ahorita vemos por qué, porque hay motivos, digamos, de eso. Para 1926 es el contraataque de Freud. O sea, fíjense, desde 1911 la semilla se ha sembrado, hasta 1926 Freud contraataca, ¿sí? En 1938, o sea, ya casi en el deceso de Freud, se da el bloqueo oficial y definitivo de la práctica clínica a no médicos. O sea, sí se logra, Y para 1954 se refuerza la norma. Y no va a ser hasta 1988 que se soluciona. En Norteamérica se pierde la batalla legal porque se acusa del monopolio a la medicina y de la libre competencia, o sea, es decir, de el acceso a esta práctica clínica de la salud, y se gana y se libera, ¿no? Y no tienen otro remedio para 1988 que dejar ingresar a las filas de las formaciones psicoanalíticas a trabajadores sociales, psicólogos y demás personas no médicas, ¿no? En medio de estos dimes y diretes, Ernest Jones pues tiene una postura mediadora, porque pues no puede quedar mal con Papa Freud, pero también tiene que mantener, digamos, la globalización del psicoanálisis funcionando, ¿no? ¿Sí? Y de aquí justamente se va a desprender
que para 1938, que justo es cuando se da el bloqueo oficial de los no médicos, de la práctica de los no médicos, es justamente ¿cómo se dice? Porque Ernest Jones operó políticamente dentro de la IPA, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, para convencer a la IPA de que cediera a la Asociación Psicoanalítica Americana y de Nueva York y demás su autonomía para la regulación de lo que ellos quisieran hacer allá en Norteamérica, ¿sí? Que no nos metiéramos. Ahora, ¿por qué se dio eso? Estamos hablando de 1938, invasión nazi, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los nazis avanzaban a Europa y ahí se daba lo que les había comentado, la inmigración forzada. Entonces Estados Unidos recibía a analistas refugiados. Entonces, Ernest Jones no se podía dar el lujo de fracturar la relación mundial del psicoanálisis y entonces políticamente interviene para que, ¿saben qué? Denle lo que quieren porque no nos conviene, digamos, tenerlo. Ni siquiera era una cuestión formativa, era una cuestión, pues ahora sí que casi debido a muerte, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué Estados Unidos era tan aférrimo rival de los no médicos? ¿Sí? Y por ahí se sabe que en realidad hay ciertas variables como el contexto cultural, legal y económico del país, ¿no? De Estados Unidos. En Europa recordemos que el psicoanálisis surgió de los círculos intelectuales, artísticos, de los psicólogos independientes. Cualquiera podría ir a una sesión de los miércoles con el buen Freud, ¿no? Y hablar de estos nuevos hallazgos y descubrimientos. Pero en Norteamérica, a la hora que llega ya la cuestión del psicoanálisis, los discursos o los dispositivos científicos están muy fuertes. La comunidad científica está haciendo en Norteamérica una limpieza científica. Para 1910 hay un informe de Flexner que dice que estaban cerrando muchas escuelas de medicina, por decreto, porque pues estas escuelas eran deficientes, y se hizo un decreto que el tratamiento de la salud debía basarse estrictamente en la ciencia dura, en la anatomía y en la universidad. Entonces ya te imaginarás ese contexto social. El psicoanálisis llega a Estados Unidos y si las asociaciones psicoanalíticas estadounidenses aceptaban a no médicos, entonces la comunidad científica de Estados Unidos, pues obviamente va a catalogar al psicoanálisis como charlatanería, esoterismo o pseudociencia. Cosa que seguimos siendo atacados por eso, ahora no desde las filas médicas, tal vez, incluso desde la misma psicología. Ahora el problema es, ahora tal vez la psicología es la que quiere el monopolio de las cuestiones psíquicas, ¿no? Habría que pensarlo. Y entonces, si las sociedades psicoanalíticas estadounidenses se unían a la medicina, eso haría que ganaran respeto y legitimidad en su localidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí se enmarca una lucha contra los curanderos, contra terapias alternativas, sin regulación, a principios del siglo XX. ¿Sí? Esas cuestiones van a ser muy relevantes para que justamente se dé más fuerte el conflicto entre las sociedades norteamericanas y las cuestiones de Europa. Obviamente, por eso Freud como que no solo defendía con fundamentos la cuestión del psicoanálisis, su formación y su singularidad frente a otros saberes, sino que también le caían gorditos los norteamericanos por estas actitudes que para él eran en contra de la ciencia incluso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cuestiones de ciencia, Estados Unidos parece ser que siempre ha sido como más estricto y entonces definieron la psicoterapia y el tratamiento de trastornos mentales como un acto médico, ¿sí? Y si incluso se te cachaba que tú no tenías formación médica y estabas operando a un dispositivo clínico, se te podía arrestar por ejercicio ilegal en la medicina, ¿sí? Y otra de las cuestiones contextuales, ya más de la crítica freudiana, son los intereses económicos y el control del mercado, ¿no? De Estados Unidos. El sistema de salud de los Estados Unidos siempre ha sido como muy, le llama el dinerito, ¿no? Entonces, de repente se detectó que el psicoanálisis podría ser altamente lucrativo y entonces eliminar a los no médicos, pues
reducía la competencia, ¿no? La competencia que pudieran tener por allá los médicos, y obviamente otra vez acaparaban el monopolio, ¿sí? De la cuestión de la salud psíquica también. La respuesta de Freud, la conocemos, es en 1926, psicoanálisis profano, contundente, la escuela de medicina no prepara a nadie para ser psicoanalista. Así tal cual, ¿no? La escuela de medicina no prepara a nadie para ser psicoanalista, ¿sí? Y ya las cuestiones más del sentimentalismo o dramatismo, como bien lo has mencionado, freudiano, pues ya es que Estados Unidos es el hijo rebelde, en realidad es una rebelión edípica. Freud despreciaba la cultura intelectual de los Estados Unidos como algo que como que estaban menos capacitados y demás, pero bueno, esas ya son dos razones que me parece que exceden, digamos, a las cuestiones que realmente nos competen. Oye, Juan, esto que cuentas me hace mucho sentido porque como que sí encuadra muy bien un comentario que leí en este artículo que te platicaba. Recaban justamente una pequeña cita de una carta que envía Freud a este ministro y le dice que él piensa que no ven justamente por los enfermos, que a ellos no les importan realmente los enfermos, ni siquiera los propios analistas, les importa la cuestión política, ¿no? Entonces como que medio podía inferir alguna cosa, pero creo que ahora tiene un poco más de peso esto, ¿no? Porque también el denunciante era un ciudadano norteamericano, ¿no? Y quien interviene en su nombre es el consulado americano, ¿no? Entonces, creo que me hace sentido, me da sentido esto que platicas. No, y deja, yo hacía una analogía, porque acuérdense que el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de persecución judía, y después ser perseguidos por no ser médicos. O sea, emigrar a Estados Unidos y ser perseguidos por no ser médicos, porque hubo destinos interesantes para los no médicos en Estados Unidos, ¿eh? Lo menos peor que le podría pasar a un analista que se adhería a las filas de las asociaciones psicoanalíticas de Estados Unidos eran ser degradados. Es decir, son solo miembros de clase, de segunda clase, podían enseñar e investigar, pero no podrían ejercer ni formar a otros psicoanalistas. Entonces había una degradación. Y la otra, que era obvio que sucediera, pues que había prácticas en la clandestinidad, ¿no? O sea, pero obviamente se arriesgaban a que fueran descubiertos y que obviamente fueran castigados con el marco de la ley, ¿no? ¿Sí? Sí, definitivamente lo sucedido en Norteamérica en este periodo viene a ser muy llamativo, ¿no, Juan? Recordé también el destino de este personaje también muy curioso, Wilhelm Reich, ¿no? Que muere en Estados Unidos encarcelado, ¿no? Justamente, y él siendo médico, ¿no? Pero él más bien por otras cuestiones, ¿no? Pero sí, son destinos muy extraños los de los analistas exiliados. Sí, claro. Y pues bueno, si entramos de lleno al texto, Vamos. en términos generales, yo solo te dejo esta idea central, a ver qué te parece, y ya me comentas que encontraste, que reflexionaste. Pero en medio de todo esto que hemos hablado, Sergio, a mí me parece que hay algo provechoso de este texto, que en cierto sentido hasta parece una introducción al psicoanálisis, ¿sí? Sí. Pero que hay un objetivo que me parece bastante importante y que es un objetivo no solamente de esta obra freudiana, sino que es un objetivo de Freud durante toda toda su construcción teórica. Y es desenmarcar al psicoanálisis de la medicina, de la filosofía, de la hipnosis, de la religión. Después del texto de Psicoanálisis profano viene el Porvenir de una ilusión, ¿no? En donde justamente va a tratar de desenmarcar al psicoanálisis de las cuestiones religiosas, ¿sí? Entonces, Freud siempre estuvo tratando de convertir al psicoanálisis en algo completamente nuevo, ¿no? De la filosofía, por ejemplo, destacó que el método psicoanalítico no era la intuición, sino que
con grandes esfuerzos y observaciones y poco a poco se fue construyendo la teoría. No es ni por revelación como en la religión, ni por intuición como en las cuestiones filosóficas. Y también creo que va a intentar desenmarcar a la figura del analista de la figura del médico, ¿sí? O sea, le va a dar como un rol y una posición completamente diferentes. Por lo tanto, a mí me parece que el texto en su generalidad también puede explicarse como Freud defendiendo la singularidad del psicoanálisis como algo completamente nuevo y distinto, como una ciencia como otras, pero que esta tenía, digamos, como cualidad, su principal hipótesis, ser la ciencia de lo inconsciente. Entonces, creo que es el esfuerzo también que podemos leer durante todo el texto, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, Juan de. Porque además lo que puedo notar, ¿no? Es que son como las preguntas más las que nos deja Freud, ¿no? Él trata de responderlas, pero creo que siguen vigente hasta nuestros días, ¿no? El hecho de preguntar desde dónde trabaja el psicoanalista, qué hace un psicoanalista, cómo fundamenta el analista su teoría. Y para mí no ¿Dónde se son hace? preguntas menores. Sí, ¿Dónde sí, se sí, hace un también, analista? también, sí, sí. Y, y creo que a veces lo damos por sentado, ¿no? Creo que muy ad hoc a este problema que sucedía con Freud, creo que lo replicamos de repente, ¿no? Y entonces pensamos en automático y creemos que en estas formaciones de estilo un tanto automáticas, ¿no? Donde simplemente entonces tengo que atravesar esta formación habitual, ¿no? No sé, tal vez en nuestro contexto, estudiar psicología, luego adentrarnos en los terrenos del análisis y posteriormente mantener, ¿no?, esta relación tan importante con que eso también es algo enunciado por Freud en este texto, ¿no? El análisis personal y la supervisión. Pero de alguna manera me parece vigente eso, ¿no? En el hecho de decir, ni aunque esto sea anunciado por algunas instituciones psicoanalíticas que a pesar de pronunciarse en nombre del psicoanálisis, no cumple tampoco, digamos, el ideal freudiano de formación, eh, eso no tampoco, digamos, que nos debería de hacer proclamarnos analista, ¿no? De alguna manera. Creo que lo que deja ver Freud acá es que precisamente esa pregunta debería de ser constante de alguna manera, ¿no? De hecho, justamente habla que, por ahí en una parte del texto, ¿no? Esta formación que él decía que se jugaba en los institutos psicoanalíticos era de 2 años, pero que terminada esa formación, eh, todavía eran psicoanalistas principiantes, que con la práctica se iba a seguir, digamos, formando o terminando de formar, ¿no? O sea, la experiencia clínica para Freud era bastante importante. Aún más extensa que eso. Sí, 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 claro. Porque entonces yo creo que esto sigue siendo como en nuestro ámbito a pensarse, ¿no? A día de hoy, como bien lo mencionabas, ya no es el hecho de si el médico o no médico, ¿no? También se abre la cuestión de el psicólogo, por ejemplo, ¿no? También eso es algo que hemos... Ahí tú decías algo que a mí me puso a pensar, porque ahorita que leía como muy tajantemente lo que decía Freud de que en ninguna universidad de medicina te enseña a ser psicoanalista, pues yo diría que tampoco ninguna licenciatura en psicología. Sí, sí, sí. Que cabe resaltar que por lo menos en México, ¿no? Para los que nos escuchan por fuera, ¿no? Es curiosa la situación, ¿no? Porque en cualquier terapéutica, ¿no? Inclusive cualquier cura, ¿no? Eh, no es necesaria de alguna manera legalmente, ¿no? La licenciatura en psicología, ¿no? Es decir, ahora, si decíamos que el profano antes era el que no era médico, ahora podría el no psicólogo, ¿no?
Un psicólogo. Y realmente, no nada más en el ámbito del psicoanálisis, ¿no? También hay terapeutas familiares, cognitivos, que no forzosamente son de formación psicológica, ¿no? Pero unado a Claro. eso, me uno a la cuestión, ¿no? Creo que el hecho de la formación, sobre todo en psicoanálisis, ¿no? Tampoco radicaría en el ideal del estudio de la psicología, ¿no? Veo por acá un comentario, Juan de, ¿lo Sí, leo? sí, ¿Sí? por favor. Va que va. Noé Grimaldo nos dice, mientras unos huyeron de ser profanos, Grodek se hacía llamar el psicoanalista profano, es cierto, quien se convertiría en pionero en medicina psicosomática, gracias a su gran aportación del ello, como aquellos que gobierna el inconsciente, no un ello que lidia con otras instancias. Sí, claro, inclusive esto que dice al final Noé, justamente un opositor, pudiéramos decir, bastante adelantado a estas terapéuticas y psicologías del yo, ¿no? Sí. También norteamericanas, por cierto, ¿verdad? Bien, hablando de... Sí, sí, sí. Que también por lo menos en el texto, en concreto, me llamó la atención, ¿no? Pero creo que sí da Freud algunos elementos para que tomen, ¿no? El hecho de pensar esto, ¿no? Lo pone como un ideal terapéutico incluso, ¿no? Sí, sí, El hecho sí. del dominio del yo en ciertas instancias del ello, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí. Que Y justamente es lo que va a tratar de hacer Freud, ¿no? En su texto, o sea, como eh, nos va a dar coordenadas que por eso, que pueden servir justamente, ya no sé si hoy, ¿no? Pero al menos para entender el psicoanálisis freudiano por aquellos años, me parece que lanza una coordenadas importantes teóricas, nucleares del edificio teórico psicoanalítico, a las cuales había que ceñirse, no como una cuestión de culto, porque sabemos que no está cerrado, sino abierto, pero que en ese momento era lo que había producido la investigación psicoanalítica, ¿no? Entonces, y creo que ahí Freud lanza uno de sus objetivos, más allá del recorrido que hace teórico, que evidentemente sería como cansadísimo irnos retomando cada aspecto teórico. Creo que el objetivo que persigue, y lo dice ahí en su texto, era dejar claro que su exposición teórica se trata de problemas puramente psicológicos, ¿sí? Que ese es un golpe fuerte a la cuestión médica y a la cuestión de, este, mm, a la cuestión más biológica, más eso, que Freud ni la niega, ¿no? Porque incluso dice que en la formación habría que saber de biología y demás cuestiones médicas, ¿no? Pero que hay algo de lo psíquico que justamente es donde está el vacío teórico de la medicina que no le alcanza y que es justamente lo que viene a promulgar, ¿no? A y que lo partir de posiciona, ahí, sí, 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 ¿no? Que lo posiciona también frente a otras disciplinas, ¿no? La medicina, la psicología incluso, ¿no? sí, exactamente. Y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cuál es la situación actual que tiene el psicoanálisis con estos saberes, porque si bien es cierto, nosotros nos jactamos de decir que no hay un psicoanálisis, sino los psicoanálisis, y entonces la crítica que se hace al psicoanálisis no puede ser al psicoanálisis, sino dirigida a qué psicoanálisis, ¿sí? También habría que pensar en lo importante que es entender cuál es la psicología hoy, cuál es la psiquiatría hoy, cuál es la neurociencia hoy, y si realmente hay cuestiones de diálogo que puedan ser fructíferas, ¿no? Claro. Yo creo que la actitud freudiana en este texto es algo que sería interesante poder heredar de alguna manera, ¿no? El Claro, hecho de tratar de posicionar justamente nuestra disciplina frente a otras, ¿no? Así como Freud lo trató de distinguir con la psicología de su tiempo, ¿no? Fisiológica, enfocada más a la cuestión de la respuesta, ¿no? Y frente a la medicina propiamente, frente a una técnica específica de la medicina. E igualmente, ya, se perdió un momentito, pensé que era yo. no, no, Este,
¿sí? Y también nuestro lugar, ¿no? Como analistas, ¿no? Desde donde lo ejercemos, desde donde hablamos. Sí, me parece interesante también mantener esa postura. Claro. Y pues ya de ahí, ya que a mí me parece que lo que hace justamente es ir estructurando paso a paso cómo explicarle a una persona imparcial que no está, que no solo no es no médica, sino que no tiene ningún interés en el Sí, psicoanálisis, ¿sí? Y lo divide en coordenadas que a mí me que solo me interesaría como mencionarlas, no desarrollarlas, para claro. pensar justamente en esta cuestión como introductoria, ¿no? Que está haciendo Freud. Primero habla de la estructura del aparato anímico dentro de la hipótesis topográfica, la delimitación del objeto de estudio del psicoanálisis, la génesis del padecimiento neurótico, que sería la hipótesis dinámica con todos los desarrollos de la represión, y le alcanza justamente a hablar también sobre las cuestiones de las finalidades de la terapéutica, ¿sí? Sí. Los contenidos de la vida anímica, ¿sí? Y finalmente va a hablar incluso sobre qué hace un analista y el dominio de la técnica analítica, ¿no? Todos esos temas los va a desarrollar bastante bien, que creo que es justamente un esquema que podría ser muy interesante pensarlo como justamente introductorio. Juan, y te faltó uno, que también acusó este interlocutor imparcial de tratar de ocultárselo, ¿no? Dice Freud, que es la de su teoría sexual, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Que va dentro de los contenidos, del contenido del psiquismo, la teoría sexual y todo ese rollo. Sí, sí, justo. Sí. Todo el punto 4, ¿no? Lo dedica a ese Así punto, es. ¿no? Que me pareció bien interesante ese juego, ¿no? De Freud con este interlocutor que le dice, yo sé que está tratando de ocultar esta parte y por eso no lo ha mencionado, ¿no? Pero se dice que los artistas piden a sus pacientes hablar de detalles de su vida sexual y tal, ¿no? Que sabía bien Freud que esa era la oposición como más grande que se tenía el psicoanálisis, ¿no? Toda esta cuestión de la sexualidad, pero que curiosamente no recuerdo en qué texto él decía, creo que resistencias contra el psicoanálisis, justamente. Él hablaba de, esa es la oposición más grande y es la más fácil que tengo de demostrar que existe, ¿no? Como tal. O sea, esa es la que menos me complico demostrarles que ahí está, ¿no? Y que está puesta en juego en la vida anímica de los sujetos. Sí, sí, sí. Y algo que me pareció muy interesante es que en este mismo punto Freud dice, de ninguna manera, ¿no? El analista le pide al paciente que hable de su vida sexual. Ellos solos llegarán a mencionarlo en algún momento, ¿no? En su propia Claro, experiencia. sí. Pero sí, es un texto realmente valioso, ¿no? Para quienes estén formando, para las personas que deseen estudiarlo también, porque viene a ser una carta abierta del estado del psicoanálisis en el tiempo de Freud y de alguna manera también de su origen, ¿sí? Claro. Este, pero bueno, sé, Juan, de que a las 8 tienes una clase. Sí. No sé si Vamos, quieres. vamos cerrando, sí. Que Sí, realmente hicimos un recorrido interesante. Me parece que lo último que se podría como mencionar justamente hace relación al ideal de formación, ¿no? Que plantea Freud, que no solo excede a la medicina, sino que excede, y esto es importante, a los desarrollos psicoanalíticos mismos. Es decir, Freud pretende que sepamos de psicología de lo inconsciente, introducción a la biología, ciencia de la vida sexual, cuadros patológicos de psiquiatría, historia de la civilización, mitología, psicología de las religiones y literatura. No nos da la vida. sí, Entonces, sabemos que Lacan va a dar otra propuesta, ¿no? De formación que tiene que ver justamente con el desarrollo teórico que va a proponer Lacan y ese salto que va a proponer en la enseñanza psicoanalítica. Y yo quisiera terminar nada más como con esta parte que el mismo Freud parece contundente y dice, finalmente creo que el texto tiene la finalidad de demostrar, aunque Freud dice que de todos modos no cree que lo convenza, ¿sí? Pero ah, tratar, sí, intentar de convencer, aunque no lo haga,
de que el psicoanálisis, primero, no debe ser devorado por la medicina, ¿sí? Y dos, no es una rama especializada de la medicina, ¿sí? Lacan lo va a decir como más colorido, ¿no? No sé si recuerdas la frase de Lacan, de que el psicoanálisis no va a ser la... Ah, ay, sí, no recuerdo. sí, sí, sí. Como el perro faldero, una cosa El así, perro ¿no? pandero, sí. Pero bueno, ¿y tú, Sergio? Eh, pues vaya, yo insisto en la cuestión de que para las personas que ejercen y que se están formando como analistas, viene a ser un texto que nos viene nuevamente a despertar, ¿no? En el hecho de traer nuevamente esas preguntas que tal vez en un momento todos nos hemos hecho, ¿no? Respecto a qué hace un analista, cómo funciona el dispositivo clínico, dispositivo analítico y finalmente qué es lo que me hace analista, ¿no? Que ahí entra una cuestión mucho más compleja, por supuesto, pero que yo creo que es una pregunta que debe mantener viva, ¿no? ¿Cuál es mi deseo al ser analista, ¿no? Ya estás poniendo a lo mejor también dando un salto, ¿no? Al futuro con el buen Lacan. Pero entonces, eso, ¿no? En primera instancia. Y en segundo, así, esa fue la intencionalidad de Freud al escribir ese texto, ¿no? El hecho de que pudiera llegar a cualquier persona, que pudiera leerlo y que pudiera entenderlo, ¿no? El estado del arte del psicoanálisis hasta ese momento. Entonces, cumple distintas funciones este texto, ¿no? Y pues nada, realmente la invitación a que vayan ustedes mismos también a este mismo texto y que puedan compartirnos, ¿por qué no?, su propia lectura. Así es. Por ahí le mandamos saludos a Alan Briseño, que por ahí nos manda también saludos. Saludos, Alan. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, los instamos a que las personas que vean esto ya, la grabación, pues nos dejen sus comentarios. Posteriormente vamos a estar subiendo esta breve charla a YouTube, entonces también lo van a poder observar por allá. Y déjenos sus comentarios, cuáles son por ahí también tenemos la invitación entre manos de una persona que hace justamente un libro sobre este tema. Veremos qué se puede hacer por ahí, traerlo como invitado tal vez, y otras actividades, como bien lo mencionaba Sergio, la presentación del libro de las pioneras del psicoanálisis de Elena Bravo, una genealogía del psicoanálisis, y una actividad que por ahí también estaremos publicando con respecto a este texto de Elena Bravo, que nos pareció interesante como abordar. Así que, pues no se pierdan las publicaciones para que estén enterados y puedan de alguna manera sumarse a las actividades que vamos a proponer. De antemano, agradecemos a todos los que nos escucharon y te agradezco a ti, Sergio, por la charla del día de hoy, de un texto que cumple 100 años de publicación. Muchas gracias, Juan. Un gusto, como siempre, platicar y gracias a todas las personas que nos escucharon. Estén al pendiente de nuestras próximas actividades. Gracias. Bye.